Listo, ahora sí. Como les comentaba, bueno, una parte de tener un número oficial para la división de fisioterapia es que ahí mismo ustedes van a poder solicitar información de nuestros siguientes cursos, talleres o diplomados. El número como tal, les vuelvo a repetir, es el 5610-073538. En ese número van a poder realizar reportes en caso de que alguna persona se haga pasar por nosotros. Van a poder reportar, en este caso, sus comprobantes de pago y de igual manera solicitar información acerca, pues, de todos los cursos que tenemos para ustedes. De igual manera, en nombre de nuestras autoridades, la maestra Carmen Aguilar, directora organizacional, y el doctor Andrés de Salomón, director educativo, les damos la bienvenida a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a estar teniendo, en este caso, nuestra... Un momentito, chicos, porque me comentan que no se puede unir alguien. Listo. Nos comentaba, perdón, les comentaba, vamos a tener la sesión fisioterapia en trabajo de parto. Aquí vamos, bueno, pues a recordarles que la grabación de esta sesión se les estará enviando dentro de las siguientes 48 horas hábiles y de igual manera su constancia de participación se las haremos llegar dentro de los siguientes 6 días hábiles. Toda la información del curso se les va a estar enviando al grupo asignado de WhatsApp y ustedes se van a preguntar cuál es el grupo. Bueno, pues es donde hace unos momentos se les envió los datos de acceso. Por ese medio nosotros les vamos a hacer llegar tanto la grabación, el PDF o en este caso la presentación que ocupe o utilice el docente y de igual manera su constancia de participación. Así que no es necesario que ustedes se presionen tanto o estén... pues sí, preocupados por su constancia, ya que nosotros se las vamos a hacer llegar. Se les hace llegar un documento en PDF, ustedes lo abren, visualizan y localizan su nombre. Y en este caso, a un costadito está una liga en color azul donde van a poder descargar su constancia. La descarga es rapidísimo, solo hay que activar sus permisos, en este caso de descarga. Depende mucho de cada dispositivo, perdón. En caso de que tengan alguna duda, pueden preguntarnos directamente, pues, en lo que es nuestro chat, ¿de acuerdo? Y pues ahora sí, vamos a presentar a nuestro ponente. Él es licenciado en terapia física y rehabilitación por la Universidad Privada del Estado de México. De igual manera es técnico en enfermería general, técnico en urgencias y asimismo ha laborado como jefe de enfermeras en el Hospital Privado de Ecatepec. Ha sido de igual manera paramédico industrial y docente en muchas universidades. Así que damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Polo Gutiérrez. Maestro, ¿me escucha correctamente? Así es. Perfecto, maestro. Bueno, pues un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros y bueno, dejo a los chicos con usted. De igual manera voy a quedar monitoreando la clase en caso de que tengan algún detalle, ¿de acuerdo? Sí, está bien, gracias. Gracias, maestro, bienvenido. Gracias a todos por asistir. Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Juan Carlos Polo, soy licenciado en terapia física y rehabilitación. El día de hoy vamos a ver sobre las intervenciones de fisioterapia en el trabajo de parto. Tomando en cuenta que durante el trabajo de parto, eh, históricamente fisioterapia es una carrera nueva, es una rama profesional de la salud que se ha incursionado poco a poco en el equipo multidisciplinario, en área hospitalaria y en área comunitaria. Poco a poco ha crecido demasiado y entonces permite también objetivar intervenciones de fisioterapia, inclusive en el área tocoquirúrgica. En este caso, en el día de hoy vamos a platicar sobre las intervenciones de fisioterapia en el trabajo de parto. Y vamos a platicar un poquito de qué hace el terapeuta físico, qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Sale? Haciendo la invitación también para aquellos alumnos o alumnas que nos acompañan en el diplomado de fisioterapia de piso pélvico. Ahora bien, les comparto la presentación e iniciamos. Me dicen si ya se ve. Sí, está correcto, profe. Gracias.
Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de fisioterapia en el trabajo de parto. Primero, entendamos que el parto como tal, como proceso fisiológico, se va a estadificar o se va a clasificar en varias etapas, en tres etapas importantes. Las etapas del parto ya determinadas por ginecobstetricia se clasifican en tres generales. Cada una tiene sus subetapas de acuerdo a las características o a conveniencia de la especialidad, ya sea por el pediatra o por el ginecobstetra. ¿Sale? En este caso las vamos a generalizar, pero cuando ocurren circunstancias que alteran propiamente el proceso del parto y que lo convierten no en un parto fisiológico, sino en un parto distóxico, obviamente las clasificaciones cambian por intervenciones de emergencia, pero de carácter general son tres etapas y son las siguientes. La etapa uno o primera etapa es la dilatación, la segunda es la etapa de expulsión y la tercera es el alumbramiento. ¿Sale? Caracterizado propiamente el parto por las adaptaciones fisiológicas de la madre, en relación con la posición del bebé, encontrándonos en tres etapas generales. Ahora bien, dame un segundo. Preparación para el parto. En fisioterapia podemos aplicar técnicas de relajación y técnicas propiamente de fisioterapia que nos van a permitir que la madre tenga o disminuya propiamente las consecuencias del trabajo de parto, que son el dolor, la angustia, la agitación, que propiamente van a llevar a la madre a tener otros síntomas o signos como taquicardia, dificultad para respirar, acrecentamiento del dolor o la molestia e incomodidad propiamente. Uno de los datos muy interesantes es que aquí en México, por lo regular, la mayoría de las veces, los partos humanizados o los partos propiamente dichos, pues son muy pocos. Hay podríamos decir ya de manera escatológica que hay una demanda o ¿cómo se puede decir? Una crisis de cesáreas en el país. La gran mayoría propiamente deberían de ser circunstancias planeadas por alteraciones propiamente fisiológicas de la madre o del producto, pero en este caso no, se ha hecho como, ¿cómo se puede decir? Como algo normal, ¿sale? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas de las veces las madres primerizas pues tienen miedo por lo que han escuchado de otras pacientes que han tenido trabajos de parto con algunas dificultades, con algunos miedos o con dolor. La fisioterapia muestra una alternativa para disminuir esas consecuencias o esas alteraciones propiamente. Para la preparación al parto podemos ocupar masaje perineal, movimientos pélvicos, técnicas de respiración y relajación o técnica de pujos. Una vez iniciado el trabajo de parto y ya determinado propiamente por el médico especialista, por el ginecobstetra, nosotros podemos agregarnos al equipo multidisciplinario. Hay que tomar en cuenta que durante el trabajo de parto, quien guía propiamente todas las atenciones de la especialidad es el ginecobstetra. Y concurrentemente en algunas intervenciones por el personal paramédico es la enfermera, adiestrada propiamente en la unidad tocoquirúrgica. Entonces, nosotros, no quiere decir que nosotros formamos parte importante, por supuesto que sí, pero hay que recordar que siempre hay una línea de trabajo y se sigue un escalafón. Entonces, por lo regular, nosotros iniciaremos nuestra atención o nuestras intervenciones, sí o sí, cuando sea de manera positiva, bien dirigida o bien planeada y también que haya sido autorizada por el especialista. Porque estamos hablando de trabajo de parto, ¿vale? No estamos hablando del embarazo o etapas del embarazo. Ahora bien, iniciamos con masaje perineal, lo podemos iniciar con masaje perineal. Con el masaje dejaremos toda la musculatura del perineo más flexible y ayudando en el momento de la fase expulsiva. El masaje perineal es una técnica donde se ubican propiamente los tejidos correspondientes a labios mayores y menores en el introito vaginal y se realiza un pequeño masaje circular o lineal, ¿sale? A expensas propiamente de no referir a alguna molestia o dolor o que no exista una contraindicación para ello, ¿sale? Los partos distóxicos siempre se dan contraindicaciones para intervención de fisioterapia en la gran mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Porque los partos distóxicos requieren de atención especializada y por lo regular sería de emergencia. Cuando alguna alteración se ha provocado durante el trabajo de parto, pues omitiremos algunos cuidados o algunas intervenciones.
Otro de los cuidados que damos o de las intervenciones son los movimientos pélvicos que ayudan en el control del dolor y direccionamiento del bebé. Un ejemplo es la imagen que tienen ustedes enfrente. Está la enfermera especialista, está el ginecobstetra o el anestesiólogo, y vemos que también hay un terapeuta físico. Nuestra paciente está sentada sobre una pelota, este, o una esfera, y entonces hacemos movilizaciones laterales o circulares que asemejen propiamente el movimiento de cadencia. Esto van a permitir un poco la relajación del piso pélvico y van a permitir propiamente que el producto se vaya encajando lentamente sin provocar demasiado dolor. Intervenciones simples que ayudan demasiado. ¿Sale? Muchas de las veces nosotros cuando escuchamos intervenciones de fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad tocoquirúrgica, pensamos que vamos a hacer intervenciones que invadan propiamente al cuerpo humano, pero no es así. La fisioterapia hay que recordar que es la ciencia y el arte del cuidado del cuerpo humano con las manos y con el ejercicio. Y entonces una de nuestras intervenciones es simple y es esta, el masaje perineal y los movimientos pélvicos. Luego tenemos técnicas de respiración y relajación que nos van a permitir el control del dolor durante las contracciones. Estos van a un tiempo. Por lo regular van guiados por el ginecobstetra, por aquí en México, por el médico residente o el interno o la enfermera, que van a ir determinando propiamente el proceso del trabajo de parto y que medirán propiamente la dilatación, que nos llegará a un tanto por ciento a una cifra de 10. Entonces, de acuerdo a las indicaciones que nos vaya dando nuestro colega del equipo multidisciplinario, nosotros vamos a ir acentuando o vamos a ir acomodando estas técnicas de respiración. Y técnica de pujos. La técnica de pujos por lo regular se utiliza en la parte expulsiva, a determinante propiamente cuando el producto o bueno, sí, ahora sí, el bebé ha coronado. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Fisioterapia en trabajo de parto. Cuando hablamos de fisioterapia en trabajo de parto hay que tomar en cuenta un concepto que hemos tenido olvidado por mucho tiempo en el área de la salud. Y ese es el parto humanizado y respetado. Es una atención del parto caracterizada por el respeto a los derechos de los padres y del bebé en el momento del nacimiento. A lo mejor algunos de nosotros o algunos de ustedes habrán tenido esa experiencia, ya sea como madres, ya sea como padres o ya sea como personal de la salud, donde por lo regular la decisión del paciente o la decisión de la madre del cómo tener a su bebé pues no se toma muy en cuenta, pero hay que recordar que es la principal y la más importante. En este momento, a partir de su decisión, hablamos de parto humanizado y respetado. De acuerdo a las necesidades y a los deseos de la madre, nosotros vamos a llevar nuestra intervención, ¿sale? Vamos a considerar primero los valores de la mujer, los sentimientos y respetando su dignidad y autonomía durante el proceso de parir. Es decir, en todo momento se le va a indicar qué es lo que estamos ejecutando, en qué proceso o en qué etapa del parto está llevando a cabo, se está situando y cuáles son las características que esperamos o los cambios que esperamos. Eso habla propiamente de un parto respetado, el consentimiento y la diligencia propiamente por el médico especialista y por el equipo multidisciplinario. En este tipo de partos se reducen los nacimientos sobremedicados, es decir, aquellos donde hay intervención quirúrgica, que es la cesárea, o en aquellos donde el parto se ha complicado y hay que modificarlo, ya sea por forceps o por técnicas ortodoxas como la técnica de Christer Keller. Vamos a empoderar a la mujer y los usos de prácticas de maternidad basados en evidencia como estrategia para humanizar el parto. Ahora bien, uno de los requisitos más importantes para hablar de parto humanizado, como características generales, podría decirte que es aquel parto que se lleva de continuidad como un parto natural o normal, con mínima asistencia técnica y con la reducción de los riesgos totalmente posibles. Ahora bien, para poder tener este tipo de atención, se debe tomar en cuenta la evaluación propiamente por el médico. Obviamente es guiada, llevada y autorizada por el médico especialista, por el ginecobstetra. Una vez autorizada y ha determinado él que no hay riesgos para la salud o para la continuidad del parto, pues se puede llevar a cabo un parto humanizado, un parto cuasi normal, un parto humanizado y respetado. Con el fin de reducir el estrés al bebé, al pasar al mundo acuático, podría ser el parto humanizado en agua,
Obscuro y tranquilo al mundo aeróbico, luminoso y ruidoso. Una de las técnicas de parto humanizado es el parto en el agua, que probablemente tengamos una plática de ello en nuestro próximo diplomado. Ahora bien, ¿dudas hasta aquí, compañeros? ¿Comentarios, sugerencias? No, por mi parte no. Todo está muy bien explicado. Excelente. Ok, Hasta ahorita. gracias. El terapeuta físico va a promover una disminución de la ansiedad. Lo primero que vamos a hacer es permitir para la paciente un estado de relajación. Yo sé que, bueno, yo soy varón, ¿verdad? Pero la experiencia propiamente, la mujer cuando está en este proceso, la madre, pues yo creo que paciencia es lo menos que tiene, ¿no? Existen muchas características que no permitirán su relajación. El nacimiento de su primer bebé, las contracciones, la ligereza del dolor, el aumento del dolor, las circunstancias en que van a nacer y propiamente también las expectativas que yo tenga. Nacerá bien, será del peso ideal, será niño, será niña cuando no lo sabe, tendrá alguna complicación, habrá alguna alteración. Entonces, el terapeuta físico tendrá una de las funciones más importantes, llevar a cabo o tratar de promover o disminuir la ansiedad, ¿sale? Acompañar a la madre para tratar de relajarse, disminuye la tensión y el dolor, va a provocar un aumento de la confianza y el confort de la madre. Lo más importante es ganar la confianza. Estamos aquí para ayudarte. Haremos todo lo posible para que todo esto se lleve con bien y tengamos un éxito rotundo. La reducción del temor y la duración del parto, sino también en ventajas a corto y largo plazo tras finalizar la experiencia. Cuando existe temor durante algunas etapas del trabajo de parto, sobre todo en la etapa de coronación y después el alumbramiento, inmediatamente en la etapa de coronación, cuando el producto está propiamente en la puerta a expensas de un nuevo mundo, por lo regular, mamita se confunde a las expectativas y entonces en lugar de soplar puja, y ya lo platicaremos más adelante, podría aumentar un poquito el tiempo que se dilate el parto y entonces en consecuencia pues es una desventaja, ¿sale? Habrá un poquito de sufrimiento fetal o un poquito de sufrimiento por parte de la madre. Ese es uno de los datos muy interesantes, minimizar propiamente el daño, consecuencia propiamente del proceso del parto. Por eso somos un equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que hacemos? Siempre, siempre, siempre y sí, vamos a estar en comunicación con el personal de enfermería y el personal médico. Somos un apoyo, somos un personal auxiliar paramédico en el trabajo de parto. El trabajo de parto ellos lo guían y nosotros somos su apoyo. Ahora bien, menor hospitalización. Se ha determinado que el trabajo de fisioterapia durante el embarazo, de manera positiva, disminuye los riesgos de tener complicaciones en el parto. También se ha determinado propiamente que durante el trabajo de partos y nosotros en las unidades tocoquirúrgicas de nuestros hospitales, iniciamos propiamente, yo sé que con miedo, porque muchos hospitales no tienen esa factibilidad de poseer personal de fisioterapia y personal capacitado. Pero vamos a iniciar a lo mejor con pequeñas estrategias que nos permitan primero reconocer el trabajo de parto. Una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que ocurre en la unidad tocoquirúrgica y disminuir la expectativa de que todo es negativo. Mejorar también nuestra intervención, dejar de tenerle miedo al equipo multidisciplinario. Terapia física muchas de las veces es la especialidad que menos se comunica. Hay mayor comunicación en enfermería y a veces en medicina que en fisioterapia. El celo profesional es ambiguo, no debe de existir y cuando existe, pues complica de manera generalizada las intervenciones de salud y una de ellas es en el parto. Ahora bien, iniciamos con técnicas de respiración. Durante todo el proceso de parto, el terapeuta físico, en su desempeño profesional, debe contribuir a disminuir las molestias físicas y emocionales, utilizando para ello técnicas de respiración. Una de nuestras técnicas o nuestras herramientas favoritas es la técnica de respiración. Ahorita vamos a platicar las más importantes. Inicia mi trabajo de parto, a lo mejor es un trabajo de parto tardío, hay complicaciones, no hay descenso completo,
hay taquicardia, hay dolor, el dolor aumenta, pues iniciamos propiamente con técnicas de respiración, ¿sale? ¿Cuándo podré yo intervenir con mi masaje perineal? Primero, cuando esté propiamente en posición de coronación o haya coronado el producto. Puedo hacerlo inclusive antes, ¿sale? A expensas de de las indicaciones de ginecobstetra, pero sí puedo iniciarlo durante el trabajo de parto en la etapa inicial para relajar la musculatura. Pero hay que recordar que la expulsión no está a expensas del tono muscular del introito vaginal. Es un trabajo conjunto fisiológico ya determinado entre el útero y toda la musculatura subyacente, predeterminada propiamente por el proceso de encajamiento del producto. Entonces no es algo fácil de determinar, no es decir, voy a dar masaje, la voy a poner a respirar y entonces facilité el parto y se logró. Porque esas por lo regular son mis expectativas como terapeuta físico y sobre todo cuando soy estudiante. Cuando no he logrado un poquito de experiencia en cuanto al trabajo de parto, todos son totalmente diferentes. Algunos son fáciles, algunos son complicados, algunos son tardados, pero sin complicaciones, algunos son demasiado rápidos, pero con algunas complicaciones. Eso determinado propiamente por la experiencia. Nos hace falta un poquito de la integración de fisioterapia en las unidades tocoquirúrgicas. A nosotros perderle el miedo y al personal del equipo multidisciplinario perdernos el miedo, pensar que vamos a disociar todo. Ahora bien, hay diferentes tipos de respiración que serán útiles en el trabajo de parto. De las más importantes enumeramos 6. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Todo muy bien, gracias. Ok. Ahora bien, primero tenemos la respiración torácica. Se trata de recoger aire por la nariz, llenar el tórax y después ir expulsando el aire poco a poco por la boca. Es una técnica simple, es una técnica guiada por terapia física y es una técnica exitosa para la relajación, inclusive hasta de la musculatura. Mi técnica de fisioterapia respiratoria me permite propiamente disminuir la ansiedad y el estrés y llevar a mi paciente a esa situación de descanso que le permita entender su proceso de parto y escuchar propiamente al personal del equipo multidisciplinario. Un ejemplo, obviamente el manual me dice algo y las situaciones son diferentes. El manual me dice que yo tengo que tener a mi paciente por lo regular en posición sedente o en una pelota o en una silla. Será sedente con el respaldo del tórax pegado hacia la pared. En este caso no se podrá porque por aquí hay una inclinación de la camilla. ¿Sale? Podría ser un Fowler elevado o en un semifowler, de acuerdo a la correspondencia y la comodidad de la mamá. Entonces, esa parte de apegar al paciente al respaldo es un poquito complicada y por lo regular cuando mami tenga contracciones, despegará un poquito su torso de la camilla. Pero lo vamos a hacer lo más cordialmente posible y tratando de seguir esas pautas. Coloco a mi paciente en posición sentado, trato de que se recueste un poco sobre su dorso en la camilla y le voy a pedir que llene el tórax, que respire profundo, 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 tratando únicamente de dirigir el aire hacia el tórax. Obviamente esta parte de la respiración torácica es más fácil en la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el abdomen ya está ocupado. Entonces, pues es fácil. En ese sentido, aunque te parezca erróneo, pero es más fácil un poquito para mamá. Entonces, después llena el tórax y después va a ir expulsando el aire poco a poco por la boca para relajarse. Respire profundo y vamos soplando lento, lento. Le pedimos al paciente que coloque sus manos en el tórax. En el caso de mamá que está en angustia y trabajo de parto con continuidades de dolor, pues yo le voy a pedir que sujete sus manos lo más cercano posible a su cuerpo. Y en el caso de que ella tenga dificultades, yo colocaré mis manos sobre el tórax del paciente. Voy a acompañar un poquito la expulsión del aire lentamente. Técnica fácil, técnica guiada, que me permite un biofeedback con mi paciente y que al determinar también va a permitirle que mi paciente se relaje. Luego viene la respiración abdominal. Es similar a la anterior, pero esta vez se hincha el abdomen y después se va expulsando el aire lentamente por la boca.
En el caso de mi paciente en trabajo de parto, mi paciente embarazada, pues es un poquito complicado. ¿Cómo explicas que puede llenar el abdomen más? Claro que puede, pero no se ve. Y entonces, por lo regular, para lograr este efecto en la mujer embarazada, yo únicamente le voy a pedir que respire profundo y después expulse el aire lentamente por la boca, que sople. Le pongo mi manita y entonces le pido a la paciente que sople mis dedos. Guiar esta acción le va a permitir propiamente a la paciente lograr ese efecto. Créeme, no es difícil como parece. Y creo que es más difícil explicarle la técnica a un paciente pulmonar que a un paciente, que a mi paciente embarazada. ¿Dudas hasta ahí, compañeros? Luego Tengo viene, disculpe, tengo una adelante. pregunta. Bueno, yo, al menos yo en lo personal, a las pacientes estas de la respiración torácica, siempre o sea, yo les comento, me gusta usar esa técnica, no sé por qué, pero me gusta. Les digo, respira profundo, o sea, que llene su tórax y suelta la respiración como si se estuviera desinflando un globo, suave y Oh, despacio. sí. No sé si Sí, está sí, bien sí. que le diga yo de esa forma y las acompaño y las enseño, pues les digo, respira profundo, cierra tus ojos, respira profundo y suéltalo suave, como si se estuviera desinflando un globo, como si el globo tuviera un hoyito y ahí se va desinflando. Entonces, trato de estar ahí con ella, no sé si hago bien o me Es regreso. perfecto. De hecho, así como lo platicas, así como lo llevas, hasta yo intenté hacerlo. La parte interesante de esto es que cuando yo me conservo con calma y me comunico con mi paciente, la comunicación constante le permite al paciente llevar un feedback, una visualización de lo que estoy pidiendo, y esa es la técnica correcta. Míreme cómo lo hago, ¿por qué? Porque a lo mejor está en una etapa de angustia donde ella, pues, desconoce lo que yo le estoy diciendo, porque es una etapa de crisis para la madre. Pero si yo le muestro cómo lo hago y si yo la guío, creo que esa es la mejor respuesta. Adelante, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta va enfocada a la respiración torácica. No sé si exista o la debemos de contemplar durante cierto tiempo. No sé, inspirar 4 segundos, 8 segundos y sacar el aire durante 4 segundos, no sé. No sé si sea por algún tiempo determinado esa inspiración y expiración. Así es. Ese dato es muy importante, es muy interesante y esa duda es casi perfecta. Qué bueno que preguntaste. La respiración va guiada y por lo regular nosotros vamos a acrecentar o alargar la respiración cuando mi paciente, primero inicia el trabajo de parto, en la etapa inicial, ¿sale? ¿Por qué va guiada? Porque muchas de las veces algunas pacientes no reconocen propiamente sus estadios, o era lo que les platicaba hace ratito. Algunas pacientes interrumpen sus visitas con el ginecólogo o con el obstetra, y entonces a manera determinante inician trabajo de parto, pero no tenemos un hallazgo o no tenemos a determinante un dato fiable de que todo esto vaya a continuidad. Por eso, en las guías de intervención clínica, en ginecología o ginecobstétrica, se le debe de recordar a la paciente que mínimo debe de tener 3 citas con su ginecobstetra para corroborar que todo esté correcto. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor debo de guiarla, porque a lo mejor inicia el trabajo de parto y llevan periodos de contracciones y de una manera inmediata inicia a tener contracciones cada cierto tiempo y se van reduciendo. ¿Qué quiere decir? Que se está acelerando el trabajo de parto. Entonces, si yo en una etapa intermedia, justo antes de cuando está coronando el producto, yo le pido a mi paciente que inicie con respiración torácica y entonces logro relajar por completo a mi paciente, su musculatura, pues también estoy relajando el introito vaginal y entonces cuando le pide al ginecólogo, el ginecobstetra, la enfermera o la partera que puje para que nazca, se va a atorar. Entonces es un dato muy interesante. ¿Cómo inicio con mi respiración? Pues por lo regular la acompaño en biofeedback, como nos decía la maestra Marta. Yo voy a comparecer con mi paciente, me voy a acercar propiamente
Primero voy a tener como hallazgos clínicos su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria. Si mi paciente está hiperventilando, pues inicio con respiración torácica acortada 4-5, bueno, 4-5 es demasiado. 4 segundos por 4 o 5 por 4, ¿sale? 5 minutos, 5 segundos respiro, respira profundo, suelta. 1, 2, 3, 4. Por lo regular, cuando hacemos expiración o cuando mi paciente hace respiración en periodos de angustia, sea embarazada o no, en periodos de dolor, lo que más relaja es la expiración, ¿sale? Nosotros consideramos que siempre va a ser la inspiración, pero no. Cuando el paciente sopla, por lo menos disminuye un poquito esa sensación de dolor. Y es ocupada por lo regular por todos los clínicos. Hay que recordar, por ejemplo, cuando el anestesiólogo va en este caso, ¿no? En mi paciente que a lo mejor no asiente un parto normal, pero sea una cesárea, cuando va a iniciar el bloqueo y coloca a su paciente en posición ideal, de cúbito lateral, pegando su barbilla hacia sus rodillas, hiperextendiendo por completo en la posición anterior la columna, ubica el lugar, le pide a la paciente, respire profundo, introduce su jeringa. ¿Por qué? Porque disminuye el dolor cuando sopla. Le dice, respire profundo, va a sentir un dolor, puje o sople. Ese es un dato muy interesante. Mi paciente va a disminuir la incidencia de dolor o la sensación de dolor, sobre todo cuando expira, cuando sopla. Pero muy interesante tu pregunta. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, eso quería tenerlo puntualmente, porque yo sé que cada vez que inspiran y expiran muy rápido, pues podemos provocar también mareo o vómito, ¿no? Entonces, por eso Exacto. era mi pregunta, como contemplar el tiempo de hacer esta inspiración y expiración. Exacto, si yo las hago demasiado rápidas, pues estoy hiperventilando, disminuye la cantidad de oxígeno al cerebro y pues puede desmayarse. Desmayarse sería como una complicación menor. Lo que sí podría ser mayor es que si yo provoco hiperventilación en mi paciente o etapas de una anoxia muy limitada, muy pequeñita, podría yo inclusive alentar a mi producto, o sea, disminuye la velocidad de encajamiento. Por eso la respiración es importante, la respiración guiada. No sé, a lo mejor en un curso psicoprofiláctico pues voy adecuándome propiamente a las circunstancias de mi paciente. Todas las pacientes van a ser diferentes. Y era lo que comentaba ya hace ratito, hay partos rápidos, con complicaciones o rápidos sin complicaciones. Hay partos lentos sin complicaciones, pero muy lentos. Y hay partos con complicaciones demasiado lentos y que por lo regular su desenlace no es positivo. Y eso es lo que buscamos, ser parte del desarrollo de una técnica de parto que sea humanizada, disminuyendo el dolor, disminuyendo el estrés y la ansiedad y teniendo un éxito rotundo que sería el nacimiento de nuestro bebé sin complicaciones. Pero gracias por compartirnos su conocimiento. Ahora bien, la respiración jadeante que nos platicaba, por ejemplo, ahorita Miriam, hay una respiración que se llama respiración jadeante, aunque no me creas. Consiste en sacar el aire a golpecitos y haciendo un sonido de expulsión corto. Esta respiración la voy a ocupar inmediatamente cuando ha encajado. Cuando me ha pedido el ginecobstetra, puje, que le dice a nuestra paciente, puje, por favor, puje. Y entonces la respiración jadeante me permite propiamente que no se relaje demasiado. Entonces mi paciente va a iniciar con una respiración que consiste en sacar el aire a golpecitos. Por lo regular lo ocupan los niños cuando tienen dolor, cuando les van a suturar o cuando les van a inmovilizar porque tuvieron una lesión ortopédica. Ellos soplan de esa manera, soplan con respiración jadeante. ¿Por qué? Porque disminuye un poquito la tensión muscular y disminuye el dolor. Ocupada en este sentido en mi tercera etapa, en mi etapa de coronación, ya para que atraviese el canal vaginal el producto. Entonces, vamos a iniciar haciendo sonidos de expulsión corto, no debemos emplear más de 4 segundos y siempre debe de continuarse una respiración profunda y lenta. Adelante, Miriam. Ahí Adelante, adelante. está lenta mi computadora. Ahí tengo yo una duda. No sé si esta es la que podemos cambiar por el sonido en lugar de jadear. O sea, Ajá. vocalizar, por ejemplo, en lugar de hacer, a lo mejor hacer, ¿no? No Yo sé si es esta o la estoy confundiendo. la puedo cambiar
por ejemplo, cuando estamos hablando de parto humanizado en casa, pero si estamos en una unidad tocoquirúrgica y le pedimos al paciente que empiece a vocalizar, yo nunca he visto unidades con una paciente, por lo regular hay 7 o más, hasta 30, o sea, hay demasiadas. Y algunas pacientes no soportan la molestia del sonido. Y entonces, por ejemplo, se imaginan cosas estando del otro lado de la unidad o del otro lado de la sala de parto. Y cuando escuchan que las pacientes hacen sonido, pues se imaginan cosas y se empiezan a alterar. ¿Por qué grita? Por qué habla? ¿Por qué se expresa si le pasó algo? Este, entonces, por lo regular, vocalizar sí se ocupa, pero se va a ocupar cuando la paciente está aislada, cuando sea una unidad de un parto unitario donde esté solo ella. Pero por lo regular no es común, no es recomendable cuando el parto es en una unidad tocoquirúrgica de la sala del Hospital de Catepec, donde nacen muchos niños en un momento muy corto. ¿Por qué? Porque generan estrés y ansiedad y genera expectativas. Las expectativas son importantes en el trabajo de parto. Acuérdate que en una unidad tocoquirúrgica las mamis se acompañan en un turno y de repente la mitad desaparece porque ya nació su bebé. Y algunas tardan y empiezan a tener expectativas. ¿Estaré bien? ¿Mi bebé estará bien? ¿Habrá pasado algo malo? ¿Habrá alguna circunstancia negativa? Y entonces nuestro primer objetivo, que en este caso sería relajar y mantener sin periodos de ansiedad a mi paciente, pues lo hemos limitado, lo hemos desaparecido por completo. En un parto unitario yo creo que es recomendable porque algunos pacientes sí se relajan escuchando su propia voz y se guían más. Por lo regular se guían en la cantidad de aire que exhalan con la voz. ¿Dudas? No, muchas gracias. Ok. Luego tenemos la respiración abdominal torácica o que llamamos jadeos y pujos. Es una respiración combinada, no determinada propiamente, ¿sale? Creo que aquellas compañeritas sí, compañeras que ya han tenido bebés me entenderán. La respiración de jadeo pujos es una respiración que resuelve, ¿sale? Es una respiración que disminuye propiamente esos dolores que no podemos ser medibles por los varones, obviamente. La respiración abdominal o torácica se pueden utilizar tanto para el inicio como para el fin de las contracciones. La respiración torácica la podemos utilizar dominándola de acuerdo a las indicaciones del ginecobstetra. Porque acuérdense, cuando cruza el canal del parto, necesito yo que a manera general mami puje con todas sus fuerzas posibles. Y entonces, por lo regular, habrá una apreciación o una sensación de dolor o de molestia al cruzar el canal del parto por el producto. Entonces, a conveniencia, voy a iniciar con jadeos o pujos para que disminuyan esa sensación de dolor y entonces voy a generar una respiración abdominal profunda y entonces le dice, por lo regular, esta respiración es la que las enfermeras, nuestras compañeras enfermeras guían de manera de una especial, impresionante, donde dice, respire profundo, guárdelo. Y entonces cuando dice, apriete mi mano cuando sienta una contracción fuerte, y entonces aprieta la mano, pero no es muy fuerte, entonces la enfermera determina que la contracción no es totalmente fuerte como la que necesita para cruzar el canal del parto. Cuando aprieta su mano demasiado fuerte o algunas aprietan la mandíbula, entonces es el momento ideal para comprimir y empujar totalmente. ¿Sale? Primer inicio con jadeos y luego le dice, puje, puje con todas sus fuerzas. Una vez cruzado el canal del parto, ahora sí, le pido respiración torácica o abdominal, lenta. Las respiraciones jadeantes se reservan para las contracciones intensas. Aquí está mal escrito, pero ese es el objetivo. Las respiraciones jadeantes las vamos a reservar para las contracciones intensas, justamente antes de cruzar el canal del parto. Practicando estas tres respiraciones será más fácil para la mujer recordar qué respiración aplicar en los momentos adecuados y así cumplir con dos de los objetivos más importantes, la relajación de la mamá y la correcta oxigenación del bebé o del producto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Dudas, no, hasta ahorita no. Ok. Bueno, por mi parte. Ahora bien, en el
En la etapa de dilatación se emplea una respiración abdominodiafragmática para aliviar las intensas contracciones que se producen en esta fase y a su vez mantener una correcta oxigenación sanguínea y disminuir la presión del diafragma sobre el fondo uterino. En la etapa de dilatación, cuando obviamente no se ha logrado un encajamiento, empleamos una respiración abdominodiafragmática, por lo regular se da sedente, donde yo le pido a mi paciente que respire profundo y que intente llenar su abdomen y después sacar el aire, pero empujando su pancita. Es una respiración profunda que le va a provocar relajación. La preparo un poquito para disminuir las molestias en la etapa de contracción, de las contracciones concurrentes. Por lo regular, en algunas, yo decía, ¿no? Siempre me quedo con esa idea. Me ha pasado con mis alumnos que, profe, es que alguien me dijo que yo podía, que yo esperara que todos mis partos y voy a ir por etapas, sí, pero hay etapas que no ocurren. Hay pacientes que vienen de emergencia, algunas vendrán caminando y de repente cuando se están cambiando o se están preparando para subirse a la camilla o a la cama, pues ya están dilatadas y el producto cruza el canal del parto. Entonces ahí desecho por completo todo mi protocolo de intervención. A lo mejor necesitaría uno posterior al parto, a lo mejor relajación, a lo mejor un poquito de ejercicio, no lo sé, ya lo veremos más adelante, a lo mejor necesitaría electroterapia. Recomendable en algunos casos, ahorita veremos, ¿sale? Ahora bien, la respiración baja o abdominal, un ejemplo es esta diapositiva o esta imagen, donde dice el diafragma es un músculo potente situado por debajo del tórax. Y entonces yo lo que me permito primero es relajar el diafragma y después intentar llevarlo hacia arriba. Esta respiración se puede llevar a cabo inclusive para entrenamiento del parto, para relajación. En el segundo trimestre inclusive ya la podría utilizar, siempre y cuando mi paciente no tenga datos de complicaciones o de parto prematuro o datos a lo mejor que pudieran conllevar a una complicación. ¿Sale? Que no tenga sangrados, que no tenga dolor pélvico, que no tenga mareos y que su presión arterial y su frecuencia cardíaca sean adecuadas. En la fase activa, utilizamos respiración costal o jadeo. Se controlan las ganas de expulsar en la dilatación, fomentando la relajación de la madre. Esta técnica no debe ser mantenida durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque puede producir una disminución del flujo sanguíneo y consecuencia, pues, el oxígeno disponible para la mamá, los que nos platicaba Miriam hace rato, y la maestra Marta. Si yo sostengo respiraciones profundas por muchos segundos, pues voy a provocar mareo o síncope. Entonces mi paciente pues, pierde el control, se marea y se puede desmayar. Las intervenciones de fisioterapia siempre son guiadas por otro personal, por la enfermera o por el ginecobstetra. Vamos a ir agarrando experiencia poco a poco. No digo que no sepamos. El libro dice una cosa y la experiencia nos lleva a otra. Entonces, en este sentido, pues lo del terapeuta físico lo que necesita es tener mente abierta siempre, mantener de manera puntual esa expectativa de que todo puede cambiar y cualquier cosa puede cambiar en un segundo. Yo creo que de las intervenciones clínicas, la unidad tocoquirúrgica es la que menos expectativas genera y la que más cambios existen en un segundo, cualquier cosa puede pasar. Entonces, hay que aprender eso en fisioterapia. No es una sesión guiada, no es una sesión predeterminada. Iniciamos de una manera y terminamos de otra. Muchas de las veces por complicaciones que no se tenían hallazgos clínicos, porque falta a lo mejor el registro del ultrasonido, no trae expediente clínico, llegó de emergencia, no viene con el familiar adecuado, el familiar no sabe qué le ocurrió. Entonces, pues va a haber distocias. Aunque el reconocimiento inicial sea un parto natural, un parto normal, podría haber una distocia que podría complicar y llevar el parto, a lo mejor, bueno, sí o sí a una cesárea. Ese es un dato muy interesante, por eso no nos enfrascamos propiamente en que va por etapas. Primero hay que reconocerlas de acuerdo a los signos y síntomas de mi paciente, y yo me voy a permitir una respiración torácica cuando mi paciente tiene una frecuencia cardíaca en su límite, ¿sale? 90-100, 88, 99, ¿sale? Si mi paciente tiene taquicardia, pues la respiración profunda o los soplidos me ayudan a disminuir un poquito esa frecuencia cardíaca porque oxigena mi cuerpo. Hay que recordar que entre más oxígeno, menor cantidad de latidos cardíacos.
pero estos van a ser alterados propiamente en la fase activa, donde se va a iniciar el trabajo de parto ya concurrente, donde hay encajamiento y el producto cruza el canal del parto, pues sí o sí, jadear es lo más importante. Dice, esta técnica no debe ser mantenida, ya vimos por qué, ¿sale? Puede provocar una hiperventilación o puede provocar un trastorno en el producto. Por lo tanto, siempre se emplea para la conservación de la fuerza y la adaptación de la distensión de la musculatura del piso pélvico. La respiración de jadeo la voy a ocupar cuando necesito fuerza activa o cuando necesito mucha potencia, cuando necesito empujar. Esa es un ejemplo. Lo ocupan, por ejemplo, los niños o los jóvenes cuando van a empujar algo muy grande. Miden sus expectativas, de manera visual, comparan el peso, la distancia y entonces empujan y empujan fuerte. Y para eso es la respiración de jadeo. Es una contrarrespuesta de manera, ¿cómo se puede decir? Como un tipo de reflejo que me permite supervivencia, disminuye el dolor y facilita la contención de fuerza de la musculatura, ¿sale? Por eso muchas personas pujan cuando empujan, aunque parezca chistoso, pero muchas personas van a empujar. Contiene la fuerza, mantiene esa fuerza activa y entonces le permite que esa cantidad de energía que va a utilizar, pues no se pierda de manera inocua o sin ningún sentido. Porque es importante que lo digamos, algunas pacientes dentro de su miedo y de esa angustia, cuando no llevan acompañamiento por la partera, por el terapeuta físico o el médico, buscan en respuesta al miedo. Entonces, o empiezan a jadear en respuesta al miedo y el médico lo observa o la enfermera o el terapeuta físico observa esa respiración y dice, no puje, por favor. ¿Por qué? Porque se va a fatigar, va a desoxigenar el producto y va a complicar el proceso de parto. Ese es un dato muy interesante. Identificar, siempre es importante identificar propiamente la dilatación, es un dato muy interesante. El dato, ¿quién me lo da? Pues el ginecólogo o la enfermera. Bueno, el ginecobstetra o la enfermera siempre, el médico o la enfermera me darán esos datos especiales. Necesito yo entender propiamente que para la fase activa, donde yo ocupo una respiración de jadeo, necesita casi por completo estar dilatada, 9-10. Si yo inicio con mi paciente y le digo, empieza a pujar, pues ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a fatigar y cuando empiece el expulsivo, ya no va a tener fuerza. Se va a desmayar, el producto se va a quedar a media distancia, va a sacar media cabeza y entonces todo se va a complicar. Es ahí donde ocurren las complicaciones, es ahí donde en la fase, bueno, en el proceso del parto, convertimos un parto natural en un parto distóxico y no es a consecuencia del trabajo médico o clínico o del equipo multidisciplinario. También mucho tiene que ver por el aprendizaje de la madre, lo que ha escuchado de la comadre, de la tía, de la prima, de alguien más, ¿no? Que la ha preparado de una manera discontinua, con miedos, con angustia, con su propia experiencia, y hay que recordar que cada parte es importante. Y entonces, pues vienen las consecuencias donde utilizamos, donde el médico va a utilizar o se va a ver en la necesidad de utilizar como respuesta por procesos ortodoxos como Christer Keller o los forceps, o preparar a la paciente, no sé, a lo mejor prepararla con bloqueo para una cesárea, que sería algo muy, muy grave ya en un expulsivo. Por eso hay que entender las etapas y hay que entender la fisiología. Ahora bien, la importancia de que el terapeuta físico y la terapeuta física se adiestren en fisioterapia ginecobstétrica. Este es un ejemplo. Mi paciente aún no ha llegado a la fase activa, está casi por llegar a la fase activa, ya puede caminar, ya puede mantenerse en cierta posición. A lo mejor esta es una imagen de una paciente que a lo mejor lleva muchas horas en trabajo de parto. La relajo en la pelota, ya no la tengo en la camilla porque ya lleva demasiado tiempo. Herramientas como estas de fisioterapia, pues es la pelota, la respiración, inclusive la caminata acompañada. ¿Sale? Y cuando nosotros ponemos a caminar a nuestras pacientes embarazadas en trabajo de parto, siempre necesitan y requieren acompañamiento. ¿Sale? No es de póngase a caminar y vaya de aquí a la esquina y regresa. No, porque no sabemos en qué etapa va. A lo mejor ya tenemos a resguardo un cierto diagnóstico, pero todo se puede complicar y nacer el bebé. Yo creo que algunas compañeritas que trabajan en hospitales tendrán o habrán escuchado esa experiencia de bebés que nacen en el inodoro o bebés que nacen antes de que la mamá
se suba a la camilla. Experiencias fortuitas, no negativas, o sea, no confundamos con un parto fortuito, pero sí pasa a concurrencia propiamente del manejo. Algunas mamás que viven muy lejos, que vienen de lejanías de la unidad hospitalaria, pues algunas caminan demasiado, no todas vienen en transporte, a lo mejor vienen en transporte público caminando y pues ya están demasiado relajadas. El trabajo va a ser mínimo, el esfuerzo va a ser mínimo y a lo mejor el parto, pues ni siquiera me va a dar tiempo de ser guiado. Ahora bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Comentarios? Ok, fase avanzada de la dilatación. Una vez el producto, que aquí le pusimos bebé, ya se encuentra en el canal del parto, por lo que es importante intercalar el pujo con momentos de relajación. Cuando ocurren las contracciones fuertes, ya identificadas por la madre, donde hay contracción involuntaria de la musculatura pélvica, inicio con pujos o con respiración ya fuerte, ya contenida. Los puedo intercalar. Cuando inicia la contracción, voy a empezar a pujar, puje, 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 o sople de manera continua y puje. Al momento de que la contracción desaparece, le permito a mi paciente que respire y sople. Y se va relajando. Esos periodos van siendo de continuidad con indicaciones de enfermería o del médico. También nosotros, ya una vez identificado el proceso de parto y haber determinado que está en una etapa avanzada de dilatación y que ha iniciado el trabajo de parto real, donde hay contracciones continuas, donde se ha disminuido el tiempo y hay contracciones de 5 a 7 segundos, que no son muy alargadas, pues puedo iniciar con esa respiración profunda, esa respiración de jadeo, para que nos ayude propiamente a contener la fuerza. Ahora bien, cuando el bebé se encuentra en el canal del parto, dice, es importante intercalar el pujo con momentos de relajación. Evitamos el sobreesfuerzo y diferenciando las contracciones uterinas de los movimientos del bebé que está en camino o del producto que ya van a hacer. Para ello se recomienda que cada ejercicio de contracción de los músculos torácicos o abdominales y los pélvicos sean de 5 a 7 segundos y en relajación de 10 a 20 en continuidad con un periodo de estasis que me permita que la recuperación propiamente muscular de mi paciente y de esa fuerza que ha utilizado. Yo creo que una de las actividades de extenuación física dentro de la vida de las mujeres es el parto. No se compara con actividades físicas de alta demanda, o sea, es comparable con ellas, pero créeme que el parto pues aún así ganará aunque sea un periodo corto, pero la cantidad de energía que utiliza la madre para traer una vida a este mundo es impresionante. Ahora bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Comentarios? Para realizar una nueva inspiración, la madre debe prolongar la presión de los músculos costales y abdominales para que el diafragma se eleve paulatinamente. Y volvemos a efectuar el empuje con las contracciones uterinas involuntarias de forma efectiva. Lo que platicábamos hace ratito, cuando ya identificó la paciente que viene una contracción, por lo regular le pregunta al médico, ya está en trabajo de parto, ya está instalada en su camilla para alumbramiento, ya está en posición ideal, ya ha sido identificado propiamente el borramiento, inicia el trabajo de parto ideal, entonces va guiando y le dice el médico, identifique cuando venga una contracción fuerte, apriete fuerte su mano. Y entonces en ese momento puja. Entonces iniciamos con una respiración rápida, como soplidos o pujos, y cuando inicia la contracción fuerte o el dolor aumenta, que puje de manera efectiva y fuerte. Eso va a permitir que el producto cruce el canal del parto. Suena un poquito. ¿Qué ocupamos de nuestra imaginación? Por eso puse imágenes que nos permitan dilucidar o imaginar en qué etapa vamos. En una fase avanzada donde hay coronación y expulsión, es el momento en que la madre se encuentra totalmente dilatada, se halla en la segunda etapa del parto y en la cual es importante el manejo respiratorio.
Si ha respirado, si yo manejé mi respiración profunda, si yo manejé periodos de respiraciones muy lentas y muy alargadas, para esta etapa avanzada, donde hay coronación y expulsión, mi paciente está fatigada por completo. Entonces, cuando le pida el guía, el ginecobstetra o la partera, que puje con toda la intensidad y fuerzas posibles, por lo regular en pacientes que llevan un trabajo de parto muy prolongado, pues no tendrán las fuerzas necesarias para lograr llevarlo de manera positiva. Aquellos que han tenido experiencia dentro de la unidad tocoquirúrgica en un parto real o en muchos, conocerán, por ejemplo, estas experiencias donde mamá se ha cansado y es difícil que pueda pujar. Y entonces vienen las intervenciones ortodoxas, Christian Keller, donde le pides al compañero más alto, más grande, que empuje el producto por el canal del parto. ¿Quién no ha leído bibliografías donde decimos que es violencia obstétrica? Por supuesto que lo es, en una manera determinante, pero hay que definir por qué. Lo es cuando no hay un seguimiento ideal. Lo es cuando no hay una identificación propiamente de la fatiga muscular o de la fatiga ideal de mi paciente. Si mi paciente está fatigada, no tiene fuerzas, no tiene pues las características necesarias para empujar con todas sus fuerzas y empujar el producto hacia afuera del canal del parto, pues la técnica es mi única estrategia posible. Esa parte es la que también nosotros como docentes queremos que entendamos, porque todo se romantiza en redes sociales, todo se negativiza y entonces aquellos que tenemos esa experiencia podemos comentar esto. O sea, no siempre, no es necesario, un Christian Keller no es necesario. Nunca será necesario si mi paciente asiste a todas sus citas, tiene un seguimiento oportuno y puntual por el ginecobstetra. Si mi paciente tiene indicaciones generales, sabe de lo que está, la etapa de su vida tan importante que está cursando y ha cuidado ha tenido a resguardo los cuidados necesarios y entonces llega un momento oportuno. Pero si no tengo hallazgos clínicos, si no tengo expediente clínico, si no tengo un historial médico, cualquier cosa puede ocurrir. Y me encantaría que opinaran sobre ese dato. Los escuchamos. Platíquenme sus experiencias. Ok, tenemos a resguardo en el chat, ¿sale? Platíquenos sus dudas, sus comentarios. Ahora bien, todo se ha llevado con éxito y entonces ha cruzado el canal del parto. Una nueva vida está con nosotros. Y entonces el objetivo primordial de traer a resguardo un producto inútero a vida con la menor cantidad de complicaciones, pues se ha llevado a cabo. Hay algunas intervenciones, existirán otras intervenciones de fisioterapia especializada. Sí. Una de ellas es la electroterapia. Indicaciones para electroterapia. Primero, debe ser autorizada por el personal clínico. Yo puedo tener experiencia o puedo ser experto en la electroterapia, pero no es no. Acuérdense que quien guía totalmente la experiencia de parto es la partera y el ginecobstetra. Aunque no lo creas, la partera tiene ¿cómo se puede decir? Tiene una inclusión en el modelo de atención de la salud para la embarazada mucho antes que la enfermería. Primero fue reconocida la partera como personal de auxiliar de atención en el embarazo y después fue enfermería. ¿No me crees? Revisa la historia de enfermería y de salud en el mundo y en México y verás que la partera pues tiene una historia también muy impresionante. Ahora bien, primero, ¿qué es lo que necesito? Autorización. Si no hay autorización, pues no se me ha permitido utilizar electroterapia. Aunque yo tenga experiencia y aunque yo tenga la especialidad, quien guía el proceso y la experiencia de parto siempre será el ginecobstetra. ¿Por qué? Porque hay datos que a lo mejor no conocemos. La electroterapia por lo regular es inocua, no genera ninguna complicación severa, ¿sale? Pero a resguardo de que mi paciente tenga algún síndrome raro o alguna complicación que a lo mejor no me haya sido transmitida o comunicada por el personal, por eso siempre pido autorización. ¿Dudas hasta ahí?
¿En qué fase del parto es que pudiéramos aplicar la electroterapia? Es lo que vamos a platicar ahorita. Se coloca un par de electrodos en los paravertebrales en nivel de T10, T12, notando un ligero cosquilleo con pulsos de 150 microsegundos de 80 a 100 Hz. En donde iniciamos en la fase activa, ¿sale? Va a haber diferentes etapas, yo la puedo ocupar. La electroterapia de manera funcional, primero, me permite la relajación de la musculatura, y segundo, disminuye un poquito la sensación de dolor, disminuye la sensación de dolor, no la quita, ¿sale? Porque para quitarla únicamente el bloqueo y sería prepararla para un parto sin dolor o con mínimo dolor, pero hay que recordar que el bloqueo como tal, pues trae consecuencias. El dolor aparece después de determinado tiempo posterior al parto, en algunas ocasiones. En la fase activa, se aumenta la intensidad y entonces se activan un par más de electrones, o de electrodos, perdón, a nivel de los paravertebrales de S2 a S4, correspondiendo con las vías nerviosas y para así activarlo en el momento doloroso producido por las contracciones del útero. Adelante, Miriam. Y yo una pregunta, al poner esta electroterapia, ¿podemos bloquear también pues el aumento de oxitocina y pues eso por consiguiente el trabajo de parto? No, la oxitocina se adquiere de manera refleja, o sea, es una indicación propiamente del proceso del parto. La oxitocina es la que guía. Este, en el caso de la electroterapia, únicamente disminuye la sensación de dolor, pero no modifico en nada, absolutamente nada, ningún proceso fisiológico del trabajo de parto. Y esa es la objetividad de la electroterapia. ¿Qué tipo de electroterapia utilizo? Tipo de electroterapia, tipo TENS. Aquí en este sentido mm, pues no utilizaré electroterapia invasiva o electroterapia de frecuencia alta, ¿sale? Para no modificar propiamente la respuesta fisiológica al avance del parto. Ese es un dato muy interesante. La electroterapia de baja frecuencia no altera por nada ninguna secuencia o ningún proceso fisiológico del trabajo de parto, ni siquiera altera la oxitocina, ¿sale? ¿Dudas? Y usted nos va al final a lo mejor recomendar algún aparato de ¿Libro? estos. De Ajá. aparatos de TENS, pues hay en el mercado. De hecho, por lo regular, si nosotros revisamos páginas bueno, no tengo a la mano, pero por ejemplo, podríamos mandar unos mensajes y yo les recomiendo. Pero si buscas en internet, hay clínicas especializadas de fisioterapia ginecobstétrica que ya nos recomiendan marcas, ¿sale? Marcas muy funcionales que no tienen datos generales o que no tienen datos de expectativa. Por lo regular, únicamente lo que ¿cómo se puede decir? La contrariedad es la marca, porque la corriente es la misma siempre. Por acá, nos dice Marta Beatriz, dice, cuando la mamá está cansada, o son primigestas y no sabe empujar o no, o en lo personal le doy un globo para que lo infle, eso creo que lo platicamos hace ratito. ¿Son aparatos específicos de TENS? Sí, o sea, es importante tener a la expectativa un aparato que tenga corriente de tipo TENS EMS y que esté certificado. Por lo regular, esos aparatos traen manual. Cuando hablamos de aparatos chinos que no traen manual, que no traen indicaciones, pues no son recomendables porque ni siquiera vienen, ya está edificada el nivel de frecuencia o la anchura de la corriente. Entonces, por lo regular, pues no son recomendables. Yo reviso y si quieren les dejo anclado en mensaje o en el grupo de WhatsApp algunas páginas que nos recomiendan marcas específicas para el trabajo de parto, propiamente para fisioterapia ginecobstétrica, no para fisioterapia en general, que son dos cositas diferentes. ¿Dudas? Pero sí hay marcas, ¿eh? Para fisioterapia ginecobstétrica o ginecológica ya hay marcas, afortunadamente. Estaba revisando unas, yo creo que se las mando por mensaje de texto, al grupo de WhatsApp para que no divaguemos en cuanto a esa pregunta. Es una muy buena pregunta, pero sí, sí hay equipos específicos y que nos determinan propiamente cuáles podrían ser los riesgos, que los riesgos son mínimos, ¿eh? Ok, gracias, sí. Yo créanme, en el grupo les compartiré la liga de algunas páginas que recomiendan equipos de TENS para el dolor en trabajo de parto. Ahora bien,
Dice, durante el alumbramiento, los electrodos sacros se desplazan a ambos lados del inferior del abdomen, abarcando la zona suprapubiana, pero mediante una aplicación a bajo voltaje, debido a que una intensidad muy elevada puede interferir en las contracciones. Un dato muy interesante cuando hablamos de electroterapia de baja frecuencia, el umbral de dosificación es a nivel de respuesta, es decir, yo le pregunto a mi paciente si siente molestia, y únicamente con que sienta un ligero o de manera tenue la corriente eléctrica me facilita un poquito la disminución del dolor. Ese es uno de los datos que tiene de ambigüedad la electroterapia, que por lo regular se conlleva a respuesta, a ver la respuesta o el resultado del paciente. Miriam, ¿tienes algún comentario? Y yo tengo duda, no sé dónde pueda yo encontrar o buscar alguna información científica sobre esto, qué tan efectivo es. Igual, les mando la liga. Sí hay datos, ¿eh? Sí hay datos inclusive hay bibliografía de fisioterapia ginecobstétrica y donde hablamos propiamente de manejo del dolor en el trabajo de parto, ¿sale? Y Ok. se las vamos a enviar, por supuesto que se las compartimos Muchísimas gracias. para servirles. Ahora bien, dice, voy a intercambiar los electrodos sacros y les voy a llevar cercanos a la región suprapubiana con un voltaje bajo, ¿sale? Únicamente para disminuir esa sensación de molestia o de dolor, para relajar la musculatura. Hay que recordar que sí o sí el éxito del posparto está dependiendo propiamente de la cantidad de oxitocina y de la involución uterina, ¿sale? Entonces la respuesta no está estimulada ni determinada por la electroterapia, solo disminuye la sensación de dolor, pero la involución uterina es la que guía propiamente con éxito el puerperio fisiológico de mi paciente. ¿Dudas hasta ahí? Hace tiempo había escuchado que, bueno, leí sobre la electroterapia en fase de, creo que en la primera fase, Ujú. y mencionaba que ya cuando está muy adelantado, o sea, el parto, o sea, en cuanto a ya el expulsivo, es más difícil utilizar porque pues quizás el movimiento de la madre o así pudiera como interferir un poquito en, pues no sé, en la aplicación pues de los electrodos. No sé si tenga razón en esa parte. Así es, hay que recordar propiamente que el parto es un proceso activo, o sea, determinante, ya cada quien tiene sus actividades predeterminadas. Yo no puedo modificar el desarrollo del parto. Si mamá viene con mucha molestia o es una paciente que lleva un parto activo demasiado rápido, pues ni siquiera es una respuesta fiable colocar electrodos porque probablemente ni me dé tiempo de encenderlos o de ubicarlos en una zona ideal. Ese es uno. La otra, la respuesta fisiológica a la electroterapia es totalmente diferida entre un paciente y otro. Hay que recordar que está determinada por el umbral doloroso de cada paciente. Habrá pacientes que con la electroterapia no sientan absolutamente nada y habrá pacientes que con la mínima cantidad de electricidad sientan mejoría o algunas sientan un poquito de molestia, porque hay personas que tienen mayor impedancia que otras. Cuando hablamos de electroterapia, lo que determina la cantidad de corriente asentida sobre el cuerpo humano es la impedancia. Hay pacientes que son altamente impedantes y hay pacientes que no lo son. La impedancia como tal es la respuesta o la resistencia que opone el cuerpo a la energía eléctrica y entonces esa no es medida o determinada. Hay umbrales casi determinados. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajo de parto, por ejemplo, en el proceso de dilatación, la recomendación son 50 microsegundos de 80 a 100 hercios. O sea, esa es como la recomendación. Pero, por ejemplo, elevar la cantidad de electroterapia inclusive podría relajar demasiado la musculatura y de manera predeterminante en la dilatación provoca una contracción refleja. Por eso son recomendaciones. Lo triste aquí en fisioterapia que hay poquita investigación acentuada la electroterapia en el trabajo de parto. No nos gusta investigar, no nos gusta compartir. Mucha gente ha compartido, por ejemplo, su experiencia de fisioterapia en trabajo de parto con electroterapia, pero no la ha comprobado. O sea, yo he visto que mi paciente hace esto, que mi paciente demuestra esto, de manera objetiva, subjetiva, pero verbal. Pero de manera objetiva no hay muestras, no hay una estadística que me determine que eso es cierto. Esa es la parte difícil cuando hablamos de electroterapia,
o de nuevas expectativas. Hay quien inclusive considera que la electroterapia no tiene ninguna fiabilidad en cuanto al manejo del dolor, pero créanme, la electroterapia por lo regular, su indicación específica e ideal siempre va a ser el dolor. ¿Qué nos recomendamos cuando hablamos de fisioterapia en el trabajo de parto? Técnicas invasivas. Por ejemplo, masaje profundo, ¿qué otra cosa? Punción seca, pues nada que ver. Ultrasonido no tiene sentido, no hay una, ni siquiera podríamos ocuparlo, el ultrasonido tiene indicaciones específicas. Y esa es como la respuesta ideal, que los terapeutas físicos debemos de aprender a dosificar los medios físicos de manera ideal y de entender que cada elemento de electroterapia tiene una indicación específica y de acuerdo a sus estructuras, no sé, y a la cantidad el ideal del espectro electromagnético tendrá una función específica. Entonces, sería como más de una plática de electroterapia ya determinada en cuanto a lesiones o circunstancias patológicas. Pero esa es solo una indicación. Este es un muestreo donde se ha determinado que 150 microsegundos de 80 a 100 hercios provoca analgesia. Analgesia sin relajación muscular total, porque por lo regular la electroterapia, si hablamos de electroterapia, a lo mejor no sé, en interferenciales, pues me va a provocar una relajación muscular, porque ese es su objetivo, relajar la musculatura. Y entonces, si estoy en etapa de dilatación, en etapa de expulsiva en la fase activa, pues la relajación muscular ni siquiera será positiva, porque entonces sí voy a provocar una distosia. Esa es la parte interesante cuando hablamos de fisioterapia en trabajo de parto. ¿Algún otro comentario, dudas? Muchas gracias. Ahora bien, en fase activa, ¿no? Luego venimos, cuando hablamos, por ejemplo, de fisioterapia en el trabajo de parto, yo les traigo las técnicas que son electroterapia, y técnicas de respiración en el trabajo de parto que sí comprueban, lo que sí se ha comprobado que son benéficas para mi paciente. ¿Habrá alguna otra técnica de terapia física que yo pueda utilizar para facilitar o disminuir la molestia del trabajo de parto? Probablemente. Aquí nos arrojamos propiamente a sus experiencias y a sus opiniones. ¿Podrían ocupar alguna otra técnica de fisioterapia? Quizá la compresa caliente se pudiera utilizar en lumbares. Compresa caliente en lumbares podría ocuparse para lograr un poquito de Mm. disminución del dolor y un poquito de relajación. Podría ser, habría que ver si la podemos colocar, pero sí, podría ser una Ujú. respuesta benéfica. ¿Alguna otra? Sin miedo. Quizá masaje sería. Masaje, ok. Ujú. Por ejemplo, en cuanto al masaje, hace ratito platicábamos de las técnicas de intervención y venía en esta diapositiva el masaje perineal. Aquí está. El masaje perineal se da una vez terminado el trabajo de parto. Estamos en trabajo de parto, todavía no hemos terminado, ha nacido el producto. Una vez ejecutado el nacimiento, cuando cruza el canal del parto del producto, que hablamos propiamente de nacimiento, viene la última etapa que se llama alumbramiento. Y posterior a ello, pues la etapa de relajación, que será el puerperio. Ese es un dato muy interesante. Muchos de nosotros en fisioterapia pues no reconocemos porque no somos expertos en el tema, pero nos hace falta está la fase expulsiva del producto y finalmente el alumbramiento. El alumbramiento se da propiamente con la placenta cuando ha estado afuera. Cuando el ginecobstetra ha contado propiamente los cotiledones y ha determinado que la placenta ha sido expulsada con total o sea, de manera específica, con total éxito, se ha terminado el trabajo de parto, pero no es hasta que él nos lo indica. Entonces, una vez que hace un recorrido y que el paciente hace una exploración, el médico, por ahí se me va acabando mi pila, pero estamos en línea en otro dispositivo. Este,
En esta etapa, lo que puedo utilizar es el masaje perineal para relajar la musculatura y disminuir la sensación de dolor. Puedo iniciar con el masaje perineal para disminuir la relajación de la musculatura del introito vaginal y posteriormente con movilizaciones pasivas en los miembros inferiores. ¿Sale? A contrarrespuesta, a lo mejor al siguiente día podría darle masaje en el dorso para relajar toda la musculatura. Hay que recordar que he ocupado por completo toda la musculatura posible en el trabajo de parto. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Ok. Ahora bien, una vez terminado el trabajo de parto y que ha sido llevado con éxito, uno ¿cómo se puede decir? De los datos muy interesantes cuando hablamos de fisioterapia en ginecobstetricia son las técnicas de fisioterapia durante el embarazo. ¿Cómo logré yo un embarazo, un parto con éxito? Utilizando o ayudándome propiamente en fisioterapia con todas mis técnicas subyacentes, reducción postural global, epinón, entrenamiento funcional, que es entrenamiento deportivo en el embarazo, guardas de TRX, que también son técnicas que ya son utilizadas con grandes beneficios, pilates, drenaje linfático manual en el caso de edema de miembros inferiores y ya indicado por el médico obstetra, gimnasia posparto para que me ayude a disminuir la diástasis abdominal y las molestias propiamente y a recuperar propiamente la figura de mi paciente, que es un dato muy importante. Esferodinamia en el embarazo y masaje perineal. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? No, no conozco qué es el destino. Un momentito, chicos, estamos presentando un detalle con la señal. Un segundo, por favor. Unos segunditos más, por favor, en lo que el maestro se logra conectar nuevamente. Creo que se le fue la señal.
Bueno, chicos, les comento brevemente en lo que se logra conectar el profesor acerca de cómo van a descargar su constancia. Déjenles, les pongo unas imágenes para que las visualicen. Un momentito, por favor. ¿Me pudieran confirmar si logran visualizar las imágenes, por favor? Creo que también estamos teniendo un detallito aquí. Ya regresé. Regresé en otro Ah, miren, ya dispositivo, regresó pero el aquí profe. estamos. Entonces, Gracias, profe. me ayudan a Sí, compartir un poquito la presentación. ok, a ver, dame un segundito, por favor. ¿Me apoya, profe, para ver si se visualiza, por favor? Sí, perfecto, ya la tenemos. Sí, ok. Y ya nada más, si me hace favor de decirme aproximadamente en qué diapositiva es. Estamos en la antepenúltima y la última. Es entonces esto, Así es. ¿correcto? Sí, Ok, gracias, profe. no, gracias a ustedes. Ahora bien, en la etapa de alumbramiento, decíamos hace ratito, colocábamos los electrodos en la parte lumbar. Posteriormente, posterior al alumbramiento, los vamos a recorrer hacia la parte suprapúbica con un voltaje a un umbral de dolor de mi paciente. Ya me va a indicar cuál es la cantidad de corriente que le parece perceptiva. Les platicaba yo hace ratito. ¿Qué ocurre si en esta etapa yo aumento la cantidad de corriente eléctrica en mi paciente? A lo mejor la percepción va a ser de dolor o va a ser mínimo o va a ser de molestia, pero lo ideal es no lograr una relajación muscular porque aún todavía, aunque ha terminado el parto, lo que nos queda esperar es disminución del dolor, pero la relajación muscular pues va a traer una necesidad más lenta de recuperación o una sensación lenta de recuperación. ¿Por qué? Porque quien determina propiamente el éxito del parto es la involución uterina, que les platicaba yo hace ratito. Una vez que disminuya, la paciente va a sentir dolores llamados entuertos y entonces ahí sí podemos ocupar electroterapia. Igual a una dosis de respuesta dolorosa de mi paciente, calificando propiamente o evaluando el umbral del dolor que mi paciente presenta con tal respuesta. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? Ok, y luego viene la siguiente, la última diapositiva. Una antes. Les platicaba ya hace ratito antes de que se me fuera mi señal. Espero yo que me hayan escuchado, pero si no lo repetimos. ¿Cómo llevo a éxito mi trabajo de parto? Hablando propiamente en fisioterapia ginecobstétrica. Ya la enfermera ha hecho su trabajo, el ginecobstetra ha hecho su exploración, su trabajo, su seguimiento.
no ha detectado ninguna anomalía, no ha detectado ningún defecto y ha decidido continuar con el trabajo de parto normal o natural. En este sentido, nosotros, ¿cómo podemos llevar a cabo o tratar de, ¿cómo se puede decir?, acrecentar ese éxito de un parto natural, un parto cuasi normal o un parto humanizado? Utilizando técnicas de fisioterapia, entre ellas tenemos estas 9, que son las más utilizadas en la actualidad, que provocan mínimo riesgo. Cada una tendrá sus indicaciones específicas. Tenemos reducción postural global en el embarazo, que se llama propiamente RPG, con su variante en el embarazo. Tenemos en dos, o en segundo lugar, la técnica de Pino. La técnica de Pino es utilizando un manguito inflable que le permite a la paciente acrecentar un poquito la dilatación del canal del parto. El epino de datos determinados no necesariamente es una técnica de fisioterapia, es una técnica de ginecobstetricia que el médico ha determinado delegar al terapeuta físico por ser una técnica de terapia instrumentada. Y luego tenemos entrenamiento funcional, que es como es el entrenamiento funcional deportivo, lo que podríamos llamar CrossFit o parecido al CrossFit, durante el embarazo. ¿Cuáles son las indicaciones para ello? Primero, hay que determinar que no hay riesgo en las etapas iniciales de aborto, ni en las etapas intermedias y avanzadas de parto prematuro o complicaciones cardiovasculares. ¿Cuáles serían esas indicaciones? Por ejemplo, en pacientes, contraindicaciones como ellas serían pacientes que tienen infección de vías urinarias concurrente, hiperemesis gravídica, que es el vómito concurrente durante el embarazo, que no tiene control y una respuesta específica que necesita medicación. La otra serían desórdenes cardiovasculares como la preeclampsia, eclampsia, datos de hipertensión o síndrome de hipertensivo en el embarazo. En cualquiera de ellas se interrumpen estas técnicas por completo y entonces se espera una indicación por el médico especialista. Tenemos pilates en el embarazo que disminuye, primero acrecenta el espacio intervertebral, disminuye la compresión intervertebral a nivel lumbar y mejora la elasticidad de la paciente. También en pilates hay un apartado específico para el fortalecimiento del piso pélvico para evitar diástasis abdominal o complicaciones durante el trabajo de parto, que ya platicábamos hace ratito. ¿Qué complicaciones puede haber en un parto humanizado o en un parto cuasi normal? Pues a lo mejor la utilización de forceps, la utilización de la maniobra de Christer Keller, que todas son guiadas por el médico especialista, o inclusive complicaciones mayores que parecen inauditas todavía en esta etapa de la ciencia, como es la episiotomía. Una vez instauradas esas técnicas sobre mi parto, pues ya no es un parto normal, ya no es un parto humanizado, y entonces llamamos parto distóxico. ¿Dudas hasta ahí o comentarios? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Y tenemos otras que a contrarrespuesta me van a facilitar propiamente el retorno de mamá a su vida casi normal, ¿no? Porque ya ahora es mamá y entonces tiene otras necesidades. La gimnasia posparto le permite propiamente fortalecer la musculatura, piso pélvico, abdominal, para recuperación funcional casi total de la fortaleza, la fuerza y el dinamismo de su cuerpo. La esferodinamia durante el embarazo le permite la flexibilidad y la esferodinamia también tiene sus variantes. Cuando hablamos de esferodinamia, tiene sus variantes para el embarazo, durante el embarazo. También se utiliza para el entrenamiento en profilaxis del parto. Técnicas de respiración, técnicas de relajación, posturas ideales, posición prono, posición con aditamentos. Muchos de los partos que cuando son humanizados no necesariamente son en una camilla o son en posición supina, en posición de ginecológica. El parto humanizado por a lo mejor podría ser en posición de prono, en posición sedente, en bipedestación, con la apertura de los miembros inferiores y con una inclinación del tronco hacia adelante o antepulsado.
que le facilitan propiamente el cruce por el canal del parto al producto, técnicas que por lo regular no se utilizan. ¿Por qué? Porque hay una epidemia propiamente de parto instrumentado o parto quirúrgico. Sería interesante ver que el equipo multidisciplinario, si tiene un gran apoyo con un terapeuta físico disciplinado en ciencias de piso pélvico o en materia de fisioterapia ginecobstétrica, pues podría mejorar, primero, mejorar las habilidades del equipo multidisciplinario y disminuir en gran cantidad las complicaciones, el gasto de insumos, el tiempo de estadio del paciente, de la paciente, perdón, la mejora en la calidad de vida de mi paciente y obviamente con éxito un parto humanizado 100%, que debería de estar de moda y no la cesárea. Tenemos también masaje perineal, ya lo habíamos platicado, se puede utilizar antes o postparto, para relajar la musculatura del área perineal. En cuanto a parto, pues hay muchas cosas que podemos platicar y hay pocas que podemos comprobar. ¿Por qué? La fisioterapia está en un auge de entrenamiento, en un auge de crecimiento. Existen habilidades que aún no se han explorado dentro de la fisioterapia y sería interesante que el terapeuta físico se arriesgara un poquito más. Cuando hablamos de fisioterapia, por lo regular tenemos conocimientos de fisioterapia neurológica y ortopédica, inclusive de deporte. Pero en cuanto a fisioterapia de piso pélvico, fisioterapia ginecobstétrica, tenemos muy poca evidencia científica o muy poca experiencia clínica, que por lo regular es lo que da resguardo y fortaleza a nuestras técnicas. ¿Por qué? Porque no nos gusta investigar y no nos gusta trabajar en ello. Estamos en desarrollo propiamente de la especialidad. Va empezando como tal aquí en México, aunque en Europa y otros países y otros lugares, pues ya está más desarrollada, pero aquí en México va empezando. Entonces, creo que hasta ahorita son todos mis comentarios. Me gustaría saber cuáles son sus comentarios, experiencias en cuanto a fisioterapia durante el trabajo de parto, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus comentarios. Gracias. Bueno, yo tengo un comentario también que aparte de todas estas técnicas de fisioterapia que ya están pues durante el embarazo, creo que sí es importante pues la preparación al parto, ¿no? O sea, el guiar a esa mami, el, por ejemplo, ofrecerle, por ejemplo, el masaje perineal, pues ¿para qué es? Pues en el masaje perineal estamos previniendo, ¿no? Como una episiotomía, por ejemplo, ejercicios de acuerdo a la fase del parto que está, en la que está la mami, pues para qué son, si es para encajamiento. Entonces creo que también el evaluar a una mami dentro de esta área de piso pélvico es importante para saber incluso cómo está esa respiración, cómo está esa contracción o puje de, pues, del piso pélvico, ¿no? Em, Dentro de esa área, pues es como que lo que yo he aprendido, todavía no termino mi carrera de terapia física, pero sí me es muy importante, em, pues la preparación. Así es. Conocemos muy poco y a lo mejor opinamos demasiado, pero es cierto. Cada etapa del embarazo, cada etapa del parto tendrá su asistencia por fisioterapia, siempre guiada por el ginecobstetra. Hago hincapié en ello porque, por ejemplo, vamos empezando en nuestra experiencia como especialistas o de auxiliares del equipo multidisciplinario, pues hay datos que no corroboramos todavía o experiencias que no tenemos. Por ejemplo, una de las complicaciones mayores es la hipertensión, el síndrome hipertensivo en el embarazo. En algunos pacientes, inclusive, por ejemplo, aquellas que no tienen un registro dinámico de sus citas anteriores antes del parto con el ginecobstetra, pues a lo mejor podrían aparecer otras anormalidades, como por el desprendimiento de membranas o complicaciones totalmente identificables, pero que la mami o que por no tuvo oportunidad, porque no hay ese acceso a los servicios médicos en la comunidad donde vive,
o porque simplemente ella misma no se les facilitó. Propiamente cuando hablamos de trabajo de parto en fisioterapia, va más encaminado hacia el parto humanizado, una nueva tendencia a nivel mundial, donde el objetivo ideal es obtener productos vivos de un parto sin necesidad de requerir, de, por ejemplo, de cirugía como es la cesárea o de técnicas invasivas o demasiado ortodoxas que mallen por completo pues, los derechos y la humanidad de mi paciente. Esa es la finalidad de la fisioterapia en el embarazo, que la mami tenga un parto con la mínima cantidad de dolor, con la mínima cantidad de complicaciones y que tenga resguardo su humanidad, que no sea abordada de manera agresiva, de manera directa, operante por parte del personal calificado en la unidad tocoquirúrgica. Es cierto que en las unidades de control o de atención al embarazo en los hospitales aquí en América Latina, pues hay una carga excesiva de trabajo. Por eso no nos da el derecho de asentir al cuidado de parto como si fuera un trabajo en línea o como si fuera en serie. Por eso no nos toca decidirlo a nosotros todavía, nos toca iniciar como fisioterapeutas y demostrar propiamente que ser parte del equipo multidisciplinario de ginecobstetricia nos permite nos va a permitir que el parto humanizado esté de moda. Así como están de moda muchas cosas, como está de moda el CrossFit, las pesas, el entrenamiento funcional, la fisioterapia deportiva y demás, la fisioterapia y el parto humanizado sean no solo de moda, que tengan un contrapeso real y una experiencia que se pueda comprobar. Así es, Pamela Edith nos dice, en base a esto, el abordaje y preparación durante el embarazo disminuye los partos complicados. Por supuesto que sí. La fisioterapia es una herramienta genial en cuanto al cuidado de la salud. Todavía nos falta que tenga su lugar, su ideal, así como lo es nutrición o lo es odontología, que no son auxiliares de salud, que son especialidades totalmente independientes. La fisioterapia llegará un momento en que así lo sea y esperemos que no tarde mucho tiempo. Nos dice Mónica, gracias por compartir y por mostrar este enfoque humanizado. Yo soy partera y así aplicamos estas técnicas que mencionan y son muy benéficas para las mamitas y se ve la eficiencia al tener partos tranquilos. Gracias por ver a los pacientes con amores. Es un don, es un gusto. Esto nos debe de gustar y nos debe de apasionar. Gracias por sus comentarios y qué bueno que comparten con nosotros su experiencia y que demuestran que lo que nosotros enseñamos aquí en ANCAR es real y es científico. Tiene sustentación científica y está comprobado. No es algo que nace de la nada y que solo lo hacemos por compartir. Por supuesto que no es información científica, demostrable y que nos gusta compartir con todos aquellos que están situados al aprendizaje y a la actualización profesional. Gracias a todos, por supuesto. Dice Lupita, ¿va a compartir PDF? Sí, se comparte la presentación en el grupo después de, bueno, no sé cuánto tiempo, ya nos indicarán ahorita las compañeritas que son de administración y ya les dirán más o menos. Pero sí se comparte, la información se comparte. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, quejas? Bueno, y tengo otra. Este, Adelante. dentro, bueno, yo tuve dos cesáreas, obviamente también tuve mi acompañamiento, en ese entonces fue con Dula, que la verdad me fue súper bien, aunque haya sido una cesárea, pues fue pues fue humanizado, ¿no? Em, pero ahora, bueno, yo tengo ya unos 3 años dentro de esta área de fisioterapia y pues aprendiendo, ¿no? Como les menciono, todavía no termino la licenciatura, ya estoy en prácticas desde hace un tiempo y pues esta área es la que me ha gustado más, ¿no? Pero también tengo una duda muy importante. Como mencionas, la fisioterapia como que apenas va como que entrando a este mundo, ¿no? De junto ir de la mano con el médico, obstetra, las enfermeras y ahora pues tenía entendido que las dulas, ¿no? Eran quienes guiaban pues ese proceso. ¿Cómo es que trabajamos fisioterapia con el equipo ahora, así como las dulas? Por ejemplo, ¿cuál es la línea allí?
o qué hay de diferencia en cuanto a la fisioterapia y las dulas? Esa es como una pregunta que me la hago desde hace tiempo. Ok, la fisioterapia como tal, al ser ¿cómo se llama? Una práctica auxiliar del equipo multidisciplinario, por lo menos aquí en México, ha sido registrado como auxiliar de la atención de salud, o sea, todavía no es una profesión al 100%, tiene todavía ¿cómo se puede decir? Sus lagunas profesionales en cuanto al registro. Es una especialidad, sí, pero todavía está a resguardo de las indicaciones del médico especialista en cualquier área. Por lo regular, ortopédica o deportiva, siempre estará sujeta al médico de ciencias deportivas y al médico ortopedista. No es el que indica, no es el que dicta las indicaciones, pero es el que guía a través del diagnóstico y la determinante de complicaciones. Es en ese sentido, el médico no nos dice qué técnicas vamos a utilizar, porque para ello estudiamos nosotros las técnicas. Lo que sí requerimos primero es una indicación de un diagnóstico determinado y la predeterminación de posibles consecuencias o posibles complicaciones. Una vez ya teniendo el diagnóstico y las complicaciones oportunas o que puedan ocurrir, ya podemos integrar nuestro diagnóstico funcional y nuestro tratamiento de fisioterapia, pero sí somos dependientes del especialista, en este caso el ginecobstetra. Cuando es por partera, pues igual nos va guiando en el proceso, en el periodo, y entonces asistiremos a nuestras técnicas. Lo que requerimos aquí es experiencia y comprobable, o sea, que todo lo que yo haya ejecutado, pues lo tenga bajo registro y que podamos compartirlo, que lo puedan compartir los profesionales unos con otros para sentar propiamente esas bases que llamamos medicina basada en evidencia, pero todavía somos codependientes del equipo del médico especialista, por lo menos aquí en México. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? Ok, si en ese sentido, por aquí no tenemos comentarios, sugerencias, pues yo me permito darle las gracias por acompañarnos. Una disculpa por la interrupción de la señal, fue un imprevisto y espero que haya sido de su agrado y sobre todo que hayamos aprendido algo nuevo y que estemos con esa mentalidad de aprendizaje y de evolución en fisioterapia en ginecobstétrica. Gracias por todo y gracias por acompañarnos. Maestro Polo, muchísimas gracias. Un honor estar nuevamente aquí con usted. Y pues, como bien le comentaban las personitas que nos están ahorita visualizando, pues de igual manera le agradecen muchísimo la información que usted les está brindando. Y pues nada, de parte de todo ANCA, le damos las gracias por la sesión del día de hoy y esperamos volverlo a ver en alguna otra sesión. Ya les estaremos informando, chicos, ¿de acuerdo? Y pues yo me quedo unos momentitos más, maestro, de igual manera, si es tan amable, para que no vaya a salir de la sesión. Y Ok, bueno, ya nada más, chicos y chicas, pues les comento, gracias, les comento el tema de las constancias, ¿de acuerdo? De igual manera, les voy a comentar el tema de el PDF que les mostró el profesor, o en este caso de la presentación, para que sea un poquito más visual, les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, lo primero, comentarles que Ancar no realiza ningún tipo de llamada telefónica solicitándoles códigos de WhatsApp y de igual manera no solicitamos ningún tipo de depósito, ¿de acuerdo? Ni mediante llamadas de texto, ni mediante mensajes de normales, se podría decir, y de igual manera mediante WhatsApp no hacemos este tipo de acciones, así que si ustedes lo detectan, pueden reportarlo en nuestro número oficial de la División de Fisioterapia, el cual es el 5610-073538. Y bueno, de igual manera en este mismo número, ustedes reportaron sus pagos del curso o de la sesión del día de hoy. Ahí nosotros
al momento de enviarles su confirmación de pago, se les envió una liga de WhatsApp. Esta liga les abre un grupo donde ustedes, si nos pudiesen hacer favor de no salir del grupo, ya que mediante ese grupo se les va a estar enviando toda la información. En un lapso de 48 horas, nosotros les estaremos haciendo llegar la grabación y la presentación que utilizó el profesor Polo el día de hoy. Posteriormente, en los siguientes 6 días hábiles, les estaremos haciendo llegar su constancia de participación. La constancia es muy fácil descargarla. Les comento un poquito cómo. Se les va a hacer llegar otra liga donde al momento de abrirla, ustedes van a visualizar un PDF donde van a localizar su nombre. Una vez localizado su nombre, frente a su nombre encontrarán una liga en color azul, misma que al momento de que ustedes la abran, les va a arrojar su constancia de participación, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes hagan un resguardo de esta constancia, ya que aquí en Ancar constantemente estamos haciendo una limpieza en nuestra base de datos. Es por eso que en algún momento pudiese llegar la situación de que nosotros ya no contemos con su constancia. Entonces, los invitamos a que la resguarden. En este caso, la pueden descargar y guardarla precisamente en su nube, o caso contrario, pueden, no sé, guardarla en un USB o de igual manera en el almacenamiento interno de su dispositivo. No hay mayor problema, ¿de acuerdo? Y bueno, ya aclarado el tema de la constancia, bueno, comentarles de igual manera que tenemos varios cursos para ustedes. El día 29 de julio, que es martes, vamos a estar llevando a cabo el curso de igual manera online mediante la plataforma de Zoom, que es terapia manual en la articulación sacroiliaca y pelvis. En este caso vamos a tener un ponente diferente, el cual es el maestro Omar Páez Villaseñor. Hay muchos cursos que ya tenemos con el maestro Omar, así que pues nada, chicos, inscríbanse que ya se van a estar tocando los temas de diagnóstico diferencial, complicaciones y el manejo como tal. ¿De acuerdo? De igual manera, el costo de inversión por el curso es de 199 pesos. Recuerden que el curso ya incluye el acceso a la clase en vivo, la grabación y el PDF, y de igual manera la constancia de participación, ¿vale? Vamos, el día miércoles 30 de julio, en un horario de 10 a 12 horas, vamos a estar teniendo el curso online Pruebas de Diagnóstico Ortopédicas para Columna Vertebral, donde, bueno, pues ustedes van a tener una inversión de 199 pesos con un valor curricular de 8 horas, mismo que en estos cursos va a ser el mismo valor curricular, una disculpa. Y de igual manera, pues, como les comentaba, va a ser mediante la plataforma de Zoom. Entonces, incluye exactamente lo mismo, el acceso a la clase en vivo, en este caso la constancia de participación y la grabación y PDF. No sé si hasta aquí tengan alguna duda en el tema uh, ok, de la información que les estoy brindando. Ok, creo que no. Entonces ya nada más pasamos a los últimos dos temas rapidísimo. Perdón, al último tema es un curso online gratuito mediante la plataforma de Facebook. Vamos a tener en este caso fisioterapia en pacientes con insuficiencia renal. Se va a estar llevando a cabo el día jueves 31 de julio de 6 a 8 de la noche. En este caso, chicos, chicas, les comento, la visualización es gratuita. Va a ser por medio de un en vivo en la plataforma, en esta página de Facebook, y aquí únicamente hacemos el pago por la constancia. El costo de la constancia es de 125 pesos y tiene un valor curricular de 8 horas. Aquí, como tal, no se les proporciona algún otro documento, ya que únicamente lo que se hace es el pago por la constancia, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda. Les voy a dejar de compartir unos momentitos la pantalla para poder visualizar el chat. Ahora sí, si ya no tenemos otra duda, ustedes me indican, por favor.
Creo que no, ¿verdad? Creo que quedó muy claro. De igual manera, si ustedes llegasen a tener alguna duda respecto a las constancias o a los cursos que vamos a tener, bueno, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo en el 5610-073538. Recuerden que este número es el de la División de Fisioterapia. Para las personitas que de igual manera están interesadas en enfermería, nos pueden solicitar el número del área de enfermería y con mucho gusto se los proporcionamos para que también estén al pendiente de todas estas sesiones que se van a llevar en el área de, de enfermería, ¿vale? Y pues bueno, chicos, chicas, si ya no tienen alguna otra duda o son un poquito tímidos, no hay ningún problema, seguimos a sus órdenes en su chat. Y bueno, nada más agradecer nuevamente al profesor Polo y a ustedes por haber, en este caso, estar aquí con nosotros. Bueno, pues les agradecemos muchísimo y pues en nombre de nuestras autoridades, la maestra Carmen Aguilar, directora organizacional, y el doctor Andrés de Salomón, director educativo, nos despedimos de ustedes el día de hoy. Nos estaremos viendo en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Que sigan teniendo una excelente tarde. Hasta luego.